Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, fundamental para el bienestar, los límites psicológicos. Son, por así decirlo, esas fronteras invisibles que nos definen y que protegen nuestro espacio personal. Pero claro, si son tan importantes, ¿por qué narices nos cuesta tanto ponerlos a veces? Seguro que esta pregunta nos suena a casi todos, ¿verdad? Esa sensación de culpa o esa incomodidad cuando intentamos ponernos en primer lugar es algo casi universal. A lo largo de este análisis vamos a desentrañar por qué pasa esto y, sobre todo, cómo podemos empezar a cambiarlo con un método claro. Así que, para empezar, vamos a entender qué son exactamente estos límites. Mirad, una buena forma de empezar es imaginar los límites como si fueran vallas invisibles. Muchas veces se confunden con egoísmo, pero es que no tienen nada que ver. En realidad son un acto de autocuidado, de respeto hacia uno mismo. Son las estructuras que protegen nuestro paisaje interior, nuestro espacio emocional y mental. Y como vamos a ver, pues no todas las vallas se construyen de la misma manera. Es que no todas las vallas son iguales. Por un lado están los límites difusos, que son como una valla rota que lo deja pasar todo y nos hace súper vulnerables. Luego, en el otro extremo, tenemos los rígidos, que son más bien muros altos que nos aíslan. El objetivo, claro, son los límites sanos, una valla bien cuidada, con una puerta que abrimos y cerramos cuando nosotros decidimos. Es un buen ejercicio pararse a pensar en qué categoría solemos movernos más. Entonces, la gran pregunta, ¿de dónde viene esta dificultad para construir una valla sana? Pues mirad, no es una debilidad personal, no es algo que surja de la nada. El miedo a poner límites suele tener raíces muy profundas que se plantaron en nuestras experiencias pasadas y en patrones que aprendimos casi sin darnos cuenta. La investigación clínica, de hecho, apunta a nuestras primeras relaciones, en el contexto de lo que se conoce como la teoría del apego. Si en el pasado nuestras emociones o necesidades no fueron validadas, es muy posible que aprendiéramos un mensaje potentísimo. Para que me quieran, tengo que anular una parte de mí. Y ese patrón, de forma totalmente inconsciente, puede seguir funcionando en la vida adulta. Y claro, esos patrones se acaban convirtiendo en creencias, en ideas muy arraigadas. Las que vemos aquí son un ejemplo perfecto. Si pongo límites, me van a abandonar. Soy un egoísta si digo que no. Son justo estos pensamientos automáticos los que alimentan la culpa y el miedo. Y reconocerlos, ponerles nombre, es el primer paso, y el más importante para poder empezar a cuestionarlos. Pero y aquí viene la parte más esperanzadora. Poner límites no es un rasgo de personalidad que se tiene o no se tiene, para nada. Es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se puede aprender y se puede entrenar. Existe un camino estructurado, con base clínica, para empezar a construir esas vallas de una forma mucho más sana y que funcione para nosotros. Todo ese protocolo clínico se puede resumir en 4 fases clave, un proceso que va, por así decirlo, de dentro hacia afuera. Empieza con algo tan básico como escuchar al cuerpo. Sigue con desafiar esas creencias que nos limitan, o sea, aprender a dudar de si son verdad o no. Luego pasa a la práctica, a la comunicación asertiva, y termina con aprender a gestionar la incomodidad que a veces aparece. Vamos a centrarnos en 2 de los pilares más importantes de este proceso. El punto de partida es crucial. Antes de decir ni una palabra, el trabajo es interno. La primera fase se centra en la interocepción, que dicho así suena muy técnico, pero es simplemente la habilidad de escuchar las señales del cuerpo. Esa tensión en los hombros, ese nudo en el estómago, no son sensaciones que aparecen por casualidad, son datos. Son la alarma interna que nos avisa de que un límite se ha cruzado y necesita que le hagamos caso. Una vez que hemos identificado esa señal interna, el siguiente gran pilar es la acción externa, la comunicación. Para poder expresar eso que nuestro cuerpo nos está diciendo, necesitamos aprender un lenguaje nuevo, uno que quizás no nos enseñaron de pequeños, y es el lenguaje de la asertividad. Es fundamental entender bien qué es ser asertivo. No es ser agresivo, no es imponerse, pero tampoco es ser pasivo y callarse. La asertividad es ese punto de equilibrio perfecto donde se expresa la propia verdad con respeto, tanto hacia uno mismo como hacia la otra persona. Es el punto justo. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Una herramienta que aquí es oro puro son las frases yo. Es que hay una diferencia abismal entre decir tú eres, que suena a ataque y hace que el otro se ponga a la defensiva, y decir yo me siento o yo necesito. Esto último sale de la propia experiencia, es indiscutible, y abre una puerta a una conversación en lugar de cerrarla de un portazo. Muy bien, hemos visto el porqué de la dificultad y una de las herramientas clave del cómo. Pero, ¿cuál es el resultado de todo este trabajo? ¿Qué pasa de verdad cuando se empieza a vivir con límites más sanos? La transformación puede ser, bueno, puede ser profundísima.
Esta tabla resume muy bien los indicadores de progreso que se suelen ver. Se pasa del resentimiento y el agotamiento crónico a sentir mucha menos culpa y a construir relaciones más equilibradas. Esa sensación de tener una identidad un poco difusa se transforma en una autoestima más sólida y en un mayor sentido de agencia personal, o sea, en la sensación de que se está al mando de la propia vida. A ver, también es importante ser realistas. Poner límites puede provocar un reajuste en las relaciones. Algunas serán más fuertes porque estarán basadas en el respeto mutuo y otras, que quizás se sostenían justo por la ausencia de esos límites, pues podrían cambiar o incluso terminar. Aunque esto pueda sonar difícil, a menudo funciona como un filtro que en el fondo es necesario y muy saludable. Y para terminar, queda una última reflexión. No se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana. Poner límites es como entrenar un músculo. Se empieza poco a poco con gestos pequeños. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál podría ser ese primer paso? Ese pequeño no o ese necesito para empezar a construir un espacio personal más saludable y sobre todo más auténtico.